Bueno, voy a compartir ahora algunas reflexiones antes de entrar a lo que es el tema eh, del liderazgo, cómo poder aplicar esta espiritualidad. Tomando en consideración las tres grandes visiones o posturas que tuvieron estos personajes del desierto, quiero compartir con ustedes estas reflexiones que se las quiero dejar allí para que ustedes puedan meditarlas, ¿no? Tenemos a veces que huir para no naufragar. ¿Qué significa esto? La huida hacia el desierto estuvo justificada por una sociedad corrupta que en la visión de los primeros monjes naufragaba en medio de un mar de tentaciones. ¿Qué eran esas tentaciones? Bueno, el poder imperial, el éxito fácil y el desinterés por los más pobres. La iglesia incluso comenzaba a naufragar. Y entonces las preguntas que quiero que después ustedes vayan reflexionando, ¿no? ¿Está naufragando también nuestra sociedad? ¿Se hunde la iglesia junto con ella? ¿Cuáles son algunas de las señales de este desastre generalizado? Y debemos entender que hay momentos y ocasiones cuando no huir significa sucumbir. ¿De qué debería huir la iglesia y los cristianos en el día de hoy? Y cuando hablamos de huir es aquello que entendemos que no corresponde a nuestra dignidad como cristianos. ¿Qué cosas nosotros como cristianos no tenemos que adoptar ni adaptarnos a lo que el mundo nos ofrece? Y tendríamos que escapar de esa propuesta, ¿no? Y esto es algo muy interesante. Hoy nuestra sociedad naufraga sin duda, ¿no? En un mar de narcisismos, de egoísmos, de individualismo, de secularización, de un relativismo moral, un relativismo religioso. Ahora todo es permitido. Vivimos en una sociedad en donde nos quieren implementar una ideología de género que va contra la palabra de Dios y no podemos ni debemos aceptar, ¿no? En fin, hoy y hay muchas iglesias que están sucumbiendo ante esta tentación y se están adaptando a lo que hoy estamos viviendo. Y creo que nosotros tendríamos que resistir a ello y si huir es la opción para no adaptarnos, puede ser una posición, ¿no? Acuérdense, la huida es con retorno. Nosotros huimos, nos fortalecemos en Cristo y seguimos teniendo que dar la batalla. Una segunda cosa que vimos tenía que ver con la salvación de cada día, ¿no? Eso también lo vimos en esta reflexión. Y la pregunta es, ¿de qué salva el evangelio que predicamos? ¿De qué salva? ¿Sobre qué cosas no estamos ofreciendo salvación, aun cuando forman parte del mensaje bíblico? ¿Qué áreas de nuestra vida, de la iglesia, de la familia, de la sociedad, ¿no es cierto? No estamos dando un mensaje para ser rescatados, redimidos, ¿no? ¿Cuáles son en esta época algunos grandes demonios, entre comillas, que aún no hemos querido combatir y que siguen estando presentes con nosotros, ¿no? ¿Y cómo podríamos combatirlo a través de este mensaje de salvación, ¿no? ¿De qué manera el hacer realidad nuestra salvación, pues evidentemente ofrecerá campos de alcance en todas las áreas de la vida, de nuestra vida, de la iglesia, del mundo, ¿no? De nuestra familia? Tenemos que predicar un evangelio que pueda alcanzar a todos, ¿no es cierto? Y que nos dé la oportunidad de combatir aquello que nos aleja de Dios. Y finalmente la tercera cosa que vimos, ¿no? Tiene que ver con el entrenamiento evangélico. Y bueno, dentro de la espiritualidad latinoamericana tradicional, la que nosotros compartimos, la oración y el ayuno son dos prácticas espirituales que más se recomiendan para el crecimiento de la vida cristiana. Pero
hay muchas más. ¿Cuáles son las otras disciplinas que se practican dentro de nuestras iglesias? ¿Y qué es lo que buscamos con esas prácticas, ¿no? Según el apóstol Pablo, el culto que le agrada a Dios es una vida rendida a Él en sacrificio vivo, santo y agradable. En el contexto de esta enseñanza de Romanos 12, del 1 al 21, ¿cuáles son esas otras prácticas en las que debemos ejercitarnos? ¿Qué es este sacrificio vivo, santo y agradable? Ya hablar de sacrificio ya es una palabra fuerte en sí misma, ¿no? Fuerte en sí misma. ¿De qué manera podemos hacer ese sacrificio nosotros hoy? En otras palabras, ¿cuál es el entrenamiento que recomienda Pablo? Es un entrenamiento vivo, santo y agradable, pero parte de un sacrificio, ¿no? Y como saben, todo sacrificio tiene su propio esfuerzo. Y finalmente, ¿qué recomendaciones hace para que las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el silencio, la soledad, la comunidad, el servicio, etcétera, etcétera, no se conviertan en obligaciones fanáticas, ¿no? Que no se conviertan en asuntos religiosos, sino sean fuentes de humanización y de vida plena? ¿Qué podríamos recomendar para que nuestros ayunos, nuestras oraciones no sean simplemente religiosidades? A veces hemos visto el ayuno como un canje para con Dios, ¿no? Ya el hecho de ayunar en sí mismo es una forma de decirle a Dios: mira, Dios, estoy haciendo un sacrificio por ti. Lo menos que puedo esperar de ti es que me bendigas o me concedas por lo que estoy ayunando. Y eso no nos hace colocar a Dios en el centro de la vida como Dios soberano. Lo hace esa actitud de ayunar, ¿no es cierto? Para que Dios sí o sí nos tenga que responder sobre algún tema, pues no nos hace tener una relación más humana, ¿no? Más, más plena, porque si Dios responde a nuestra oración, entonces creemos en Dios, pero ¿y si no la respondiera? Si no la respondiera, pues no creeríamos en Él, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que estas prácticas no se conviertan en obligaciones religiosamente fanáticas? Y bueno, ese es un gran desafío para la iglesia hoy que tiene que ver con la espiritualidad. ¿Ok? Muy bien. Pues dichas estas reflexiones para seguir profundizando en ellas, voy a compartir con ustedes algunos de estos temas o historias, pero que tienen mucha relación con el liderazgo, ¿no? Sé que no es clase de liderazgo, ya vamos a tener nuestra materia de liderazgo, pero me pareció importante poder compartir con ustedes cómo esta experiencia de, de, de liderar, ¿no es cierto?, nos coloca en aprender un poquitito, ¿no? De lo que los padres del desierto nos decían. Bueno, una de las cualidades de liderazgo es ser competentes, no competitivos. Es decir, el liderazgo de servicio debería ser la diferencia entre lo que significa ser una persona competente, una persona capaz, y ser una persona competitiva, es decir, egoísta y centrada en su propio logro. El liderazgo cristiano promueve, ante todo, la solidaridad y el bien común, aunque implique algún sacrificio personal, ¿no? Eso es lo que un líder espiritual debe hacer: solidaridad y bien común. ¿Cómo vemos esto en la espiritualidad del desierto? Primero, el texto bíblico nos dice, Filipenses 2:4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y hay una historia que respalda esta situación. Se dice que un hermano había tejido unos canastos
que cuando le puso manijas, escuchó que el monje que vivía en la celda contigua decía: ¿qué voy a hacer? El comprador de estos canastos están viniendo, pero no tengo manijas para poner en mis canastos. Entonces le quitó las manijas a sus propios canastos y se los llevó a su vecino diciendo: mira, tengo estas de sobra. ¿Por qué no las pones en tus canastos? Y así hizo posible que su hermano terminara el trabajo como debía, dejando el suyo sin terminar. Bueno, esta es una hermosa historia que nos hace ver la importancia de que los líderes debemos ser competentes, pero no son una competencia, ¿no? Tenemos que ser capaces de hacer las cosas, y si tenemos que sacrificar, como dijo Pablo, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino vean hacia los demás. Bueno, esta historia que vemos de los padres del desierto lo confirma. Bien, una linda historia. Segunda virtud del liderazgo espiritual. El líder espiritual, hermanos, quien sirve, se sirve. ¿Qué quiere decir eso? El servicio a los demás es provechoso, tanto para el que es servido como para el que sirve. Los grandes males que padece nuestro mundo podrían tener alivio si se practicara este nuevo modelo de liderazgo servidor. Si sirvo, me sirvo. Si destruyo, me destruyo. Así que quienes son líderes, ¿no es cierto?, deben saber que cuando uno sirve correctamente, ganamos tanto el que es servido como los que servimos. Así que si yo sirvo a alguien, también me estoy sirviendo a mí, pero si yo quiero destruir a alguien, también me estoy destruyendo a mí mismo. ¿Qué dice la Biblia de este aspecto de liderazgo? Hechos 20:35 dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y hay una historia de los padres del desierto que lo acompaña y dice: un anciano dijo, nunca acepté hacer algo que fuera útil para mí, pero perjudicial para mi hermano. Como pienso de esta manera, lo que ayuda a mi hermano es provechoso para mí. Entonces vean cómo esta relación, ¿no es cierto?, de la espiritualidad del desierto tiene mucho que ver con el texto sagrado, y cómo los líderes nunca debemos hacer nada para perjudicar a nuestros hermanos, porque si lo perjudicamos y le ponemos el palo en la rueda, pues realmente nos lo estamos poniendo a nosotros mismos. Un tercer parámetro del liderazgo espiritual: más gestos, menos palabras. Ante todo, el liderazgo es el arte de influenciar vidas a través de la vida propia. No son las palabras, sino los gestos los que más sirven. Un líder, hermanos, es influencia. Liderazgo es influencia. Y vamos a influir en los demás. Pero la mejor forma de influir a los demás no es con palabras, sino con nuestros actos, con nuestros hechos, con gestos amables hacia otras personas. Eso es liderazgo espiritual, ¿no? Modelamos el servicio a través de nuestra propia vida. Ajá. Nuestra vida es el reflejo de esto. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice en segunda a Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9: por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Siempre el ejemplo va a ser fundamental.
siempre, siempre. Y el ejemplo en la vida cristiana, en la vida espiritual, lo va a llevar a un nivel mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. ¿Qué historia encontramos en esta espiritualidad del desierto? Dice el Abba Hiperiquio dijo una vez, el Abba Hiperiquio dijo, la persona que instruye a los demás, no a través de palabras, sino de gestos, es verdaderamente sabia. Es verdaderamente sabia. Si queremos ser hombres y mujeres de sabiduría, pues tenemos nosotros que, pues predicar con el ejemplo. Ajá. Y cuando uno predica con el ejemplo, pues uno logra mucho más cosas que por la fuerza, ¿no? Entonces, y el ejemplo es evidente, no necesita mayor presentación, ¿no? Sino simplemente somos lo que somos. ¿Mm? Y ojalá nuestro ejemplo, como líderes, como cristianos, pues reflejen sabiduría en nosotros. ¿Ah? Así es que el ejemplo es muy importante. Siguiente aspecto del liderazgo. El liderazgo virtuoso, no virtual. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el liderazgo cristiano no se fundamenta, como otros, en la fama. Muy importante. No se fundamenta en la fama, en los aplausos pasajeros o el poder publicitario de los medios de comunicación, sino en las virtudes de la gracia de Dios. El verdadero liderazgo, hermanos, no es aquel que va a esperar recibir muchos likes en su publicación, subiendo una foto de algo bueno que hizo, no sé. No es la fama. Mucha gente quiere ser líder porque, bueno, ser líder te da cierto poder, cierto estatus, cierto autoridad sobre algunas personas, ¿no? Hay muchos líderes que cuando no se les reconoce se pichan, se frustran, se enojan. Pero el liderazgo cristiano no es eso. ¿Mm? No es que seamos famosos en Internet, sino más bien el liderazgo se fundamenta en las virtudes de la gracia de Dios, de hacer el bien sin importar qué, cómo, cuándo, con quién, a qué horas, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos en la palabra de Dios sobre este tema? Dice Filipenses 4:8. Pero ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Eso es lo que un líder debería de realizar. No buscar la fama, sino buscar lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable, lo que honra a Dios, ¿no? Y entonces vuestro Padre que está en los cielos te recompensará en público. No al revés. Así que hay una historia interesante, una apotegma, de lo que venimos platicando. Y una madre del desierto, Santa Sinclética, dijo alguna vez, así como un tesoro se consume rápidamente al ser expuesto, del mismo modo, desaparecen las virtudes al hacerse famosas o ser bien publicitadas. Así como la cera es derretida rápidamente por el fuego,
De la misma manera, el alma se vacía cuando recibe alabanzas y pierde la solidez de la virtud. Bueno, esta cita de Sinclética es interesantísima. Si un tesoro se expone, rápidamente se acaba, la gente se lo lleva, ¿no? Y deja de ser un tesoro. Y dice que lo mismo sucede con las virtudes cuando éstas se hacen famosas. La gente cuando se hace famosa pierde el piso, hermano. Pierde el piso. Cuando empieza a tener muchos seguidores, empiezan a perder el piso porque solo son ellos, ¿no? Nadie como ellos. Nadie será como ellos. Y terminan como el fuego, derrite la cera. Así es el corazón de las personas que reciben alabanza solamente e inconscientemente pues sienten y dicen, oh, sin mí no pueden hacer nada, sin mí nada se movería, ¿no? Y entonces no tiene sentido su liderazgo. Hay otra cita de otra mujer llamada la ama Sara que decía, yo ruego que mucha gente pueda animarse, con mi ejemplo. Podría pedir perdón a la puerta de cada casa y debiera orar muchísimo para que mi corazón fuera limpio para con todos. Siempre el ejemplo, ¿no? De ir y reconocer quién es uno, ayuda muchísimo para no perder el piso, para no desviar el punto del verdadero sentido de lo que somos, ¿no? De lo que podemos llegar a ser, de lo que podríamos nosotros compartir, ¿no? Así que es interesante, ¿no? Nunca pierde el piso, hermano, hermana. Nunca pierde el piso. Muy bien. Hay otra virtud del liderazgo que es el liderazgo ético, que hoy está muy escaso, diríamos, ¿no? Por lo general, el liderazgo de éxito, hablando del éxito político, comercial, se construye descubriendo los defectos de los demás y encubriendo los propios. Mucha gente ha llegado a la cima del éxito no siendo honesto, pisoteando a muchas personas, haciendo muchas cosas malas y tratando de ocultarlas. Pero esa fue la forma que eligió para llegar a la cima, a la cumbre del éxito, pisoteando a cualquiera que se le ponga en el camino para no tener el éxito deseado. El liderazgo cristiano, por el contrario, es compasivo con los defectos de los demás. Un líder cristiano no tiene por qué pasar por encima de nadie, ¿no? Lo vemos a veces, muchas veces, ¿no? Hay muchos líderes que actúan de una manera muy complicada, ¿no? Con tal de ganar algún puesto, algún favor. Pero el liderazgo cristiano siempre se ayudará a aquel que tiene defectos, ¿no? Y sobre todo será honesto con los suyos propios. Y eso se le llama la ética de liderazgo. Ser ético es respetar a los demás y no calumniarlos, no pasar por encima, no menospreciarlos, no bajo ninguna circunstancia hacerlos menos. No, más bien uno tiene que tener un liderazgo que evoque los más altos valores del respeto, de la honestidad, de la ayuda, etc. Y
¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia dice en Gálatas 6:1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Eso es un valor fundamental de liderazgo, ¿no? El poder ayudar a otros y no hacer leña del árbol caído. Hay una historia que aparece, dice, el abad José preguntó al abad pastor, dime, ¿cómo puedo ser un monje? El anciano respondió, si deseas tener sosiego aquí en esta vida y también en la próxima, en cualquier conflicto con otro, di, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y no juzgues a nadie. Y no juzgues a nadie. Decía un anciano, el monje no debe oír a los que hablan mal de otros, ni ser él mismo detractor, ni siquiera escandalizarse. Debemos ser lo suficientemente éticos que nos permita a nosotros, queridos hermanos y hermanas, poder siempre no juzgar, no juzgar, no juzguemos. Dios es el juez supremo y Dios dará el pago, ¿no? Nosotros en lo que podamos ayudemos a restaurar, a cuidar de las personas. Cuidemos siempre del otro, siempre, siempre. Y bueno, no mirándonos, no juzgando al otro sin mirarnos a nosotros mismos. Uno más, que es el liderazgo que conlleva a construir humanidad. ¿Por qué? Porque un liderazgo debe construir. El liderazgo debería ser ante todo una función social, una dinámica comunitaria constructora de auténtica humanidad. Lo más importante debería ser el ser humano. Por allí debería empezar toda su construcción y apuntar hacia ella para lograrlo, ¿no? El liderazgo debe crear comunidad y al crear comunidad nosotros estamos haciendo que las personas sean más buenas, más humanas, más reales, más auténticas, ¿no? Entonces, por eso el liderazgo debe construir una auténtica humanidad entre las personas por las que va a influenciar. Entonces, las personas a las que va a influenciar, pues deben ser buenos y el líder debe ayudarlos a lograr que esas personas sean buenos, sean más humanos, ¿no? ¿Qué, qué dice la Biblia sobre esto? Mateo 22:39 dice, hay un segundo mandamiento que es igual importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros vivimos una espiritualidad que crea en nosotros una mejor humanidad, ¿no? Que nos hace más humanos, que nos hace más buenos, más tiernos, más comprensibles, más bondadosos, etcétera, entonces amaremos a nuestro prójimo de la misma manera, ¿no? Amaremos a nuestro prójimo de una manera profunda, de una manera real, de una manera que ayude a nuestro prójimo a ser mejor, ¿no? Porque nosotros estamos siendo mejores. Entonces, si nosotros estamos siendo mejores, pues evidentemente podremos ayudar a otros a hacerlo de la misma manera. Y bueno, hay una historia también que tiene que ver con esto. Dice el apotegma,
El Abba Juan, el pequeño, dijo, nadie construye una casa empezando por el techo. Nadie. Más bien, primero se ponen los cimientos y luego se levanta el resto. La gente le preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Él le respondió, los fundamentos significan el prójimo, a quienes deben amar. Desde ahí deben empezar, porque todos los mandamientos de Cristo dependen de esto. Si nosotros queremos influenciar en otros hacia algo bueno, nuestro prójimo, nuestro hermano, es el lugar donde tenemos que apuntar, donde tenemos que dirigir. La casa no se construye por el techo, se construye por los cimientos. Y según esta historia, pues dice que todos los mandamientos del Señor dependen de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Interesante la situación. Muy bien. Uno más. Estamos viendo, acuérdense, las características de un liderazgo espiritual y cómo los padres del desierto plantearon algunos apotegmas que nos permiten a nosotros hoy como líderes retomar, ¿no? Dentro de nuestro liderazgo espiritual y poder hacer lo mejor para la gloria de Dios. ¿Quién manda a quién? ¿No? Esa es otra de las características del líder. La autoridad de los líderes servidores no depende de su poder económico, ni académico, ni de su ubicación en la jerarquía eclesial, ni siquiera de su ancianidad, ¿no? Depende de la autenticidad de su vida y de las buenas acciones. Quienes ostentan el poder oficial deberían reconocerlo y cuando fuere necesario someterse a los que son verdaderos líderes. A veces uno piensa que ser líder viene o deviene más bien de nuestra posición, nuestro estatus, de la plata que tenemos, ¿no es cierto? De los títulos de licenciatura, doctorado, etcétera. Porque soy el pastor, ¿no? Porque soy el consagrado, o porque yo soy el más grande de todos, ¿no? Uno pensaría que ahí radica todo esto de la autoridad, pero la verdad es que no, hermanos. A un líder tiene que ganarse el amor, el respeto de su gente, ¿no? A través de sus acciones, a través de su vida, de su ejemplo. Así que si en algún momento ustedes tienen algún tipo de poder, deben reconocer y cuando sea necesario, ¿no? Someterse a otras personas que pueden ser mejores que nosotros. Un líder siempre es tentado a que el poder pues lo ciegue, ¿viste? Y que no vea y que bueno, él quiera hacer todo. Pero siempre necesitamos de otras personas. Así es que, ¿qué dice la Biblia al respecto? Hebreos 13:7 dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Entonces, interesante lo que la palabra del Señor dice sobre nuestra vida. Nuestra vida deja huella, deja marca y debemos dar testimonio, ¿no? De nuestra humildad. Y hay una historia que se encuentra de esta manera que me gusta mucho, esta historia, no sé si es la última, pero me gusta. Dice, un anciano tenía un buen discípulo. Un anciano tenía un buen discípulo. Pero un día se enojó y lo echó de su celda. Sin embargo, el discípulo se sentó afuera y esperó.
Cuando el anciano abrió la puerta, lo encontró sentado allí y se arrepintió ante él y le dijo: Tú eres mi padre, porque tu humildad y paciencia han superado mi intolerancia. Entra. Desde ahora tú eres el anciano y el padre, sin dudas, y yo soy el joven y el discípulo, porque tus buenas acciones han superado mi ancianidad. Esta es una de las historias fascinantes, hermanos, que a veces los líderes cuando están empoderados en su puesto, no bajan la guardia, no ceden, se mantienen en el poder, ¿no? Y no existe esta disposición hacia el otro, ¿no? ¿Qué me vas a enseñar tú? ¿No? Siempre, ¿qué me vas a enseñar tú? Y bueno, esta historia nos hace ver que no siempre es así. El anciano finalmente fue sabio al reconocer que su joven discípulo hizo lo correcto, ¿no? Hizo lo correcto. Y a veces, hermanos, no se trata de edad, sino de actitudes. Y las buenas actitudes siempre dejan buenas marcas, buenas señales, buenos caminos para las siguientes generaciones. Bueno, y me parece que este va a ser el último, creo. Hay una virtud que dice el raro arte de mandar con humildad, ¿no? Los monjes del desierto enseñaron acerca del arte de saber mandar y de ejercer la autoridad. Para ellos, este era un asunto de espiritualidad, como se lee en el siguiente apotegma. Ellos se refirieron al principio de mandar conforme a la voluntad de Dios y ordenar con humildad y ruego. Rarísimo, hermano. Muy raro que eso suceda en muchos modelos de liderazgo que hoy tenemos, no solo en nuestra iglesia, ¿no es cierto?, sino en el mundo religioso. Los monjes enseñaron esto, cómo saber mandar. Uno de mis grandes amigos decía que para saber mandar, primero hay que saber obedecer. Eso lo tengo muy, muy claro, ¿no? Y ha sido uno de mis lemas como líder espiritual. Para saber mandar, primero hay que aprender a obedecer. Y los monjes lo leyeron, ¿no? Y entonces el principio de mandar siempre debe ser conforme a la voluntad de Dios. Pasa que hay líderes, ¿no? Hay modelos de liderazgo donde su autoridad es tan fuerte, tan poderosa que no actúan conforme a la voluntad de Dios. Y ordenar lo hacen con prepotencia, lo hacen no sé, y nunca con humildad y ruego. Así que por eso la frase, que raro que alguien pueda hacerlo de esa manera, ¿no? Y bueno, termina la clase con esta historia. Primero, la Biblia dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y esta historia dice: decía un anciano, si uno da una orden a un hermano con humildad y temor de Dios, esta palabra pronunciada por amor de Dios dispone al hermano a someterse y hacer lo mandado. Pero si uno da una orden a un hermano sin temor de Dios, sino para hacer sentir su autoridad y como manifestando su dominio, Dios, que ve los secretos del corazón, no permite que el hermano entienda y haga lo que se le manda. Porque aparece muy claro cuando algo se manda con amor de Dios y cuando se manda de manera autoritaria por propia voluntad. Lo que es de Dios se manda con humildad y en forma de ruego. Lo que se manda con dominio, con irritación y brusquedad, procede del maligno. Esta es una de las grandes historias, de los grandes apotegmas que todos
Los líderes podríamos aprender mucho de esto. Cuando alguien lo hace, cuando alguien manda a alguien por propia voluntad, Dios, que ve las intenciones del corazón, se da cuenta que no lo estás haciendo porque Dios lo está mandando, sino porque vos lo estás ordenando. Entonces, por eso muchos hermanos no entienden, ¿no? No lo aceptan, no lo llevan a cabo. Porque es muy claro cuando alguien ordena con amor y con autoridad de Dios a alguien que lo hace de forma autoritaria, ¿no? Entonces, si es de Dios, siempre uno mandará, ordenará, pedirá con humildad. Te suplico, les ruego, ¿no? Que me ayuden, les imploro, etcétera. Pero cuando dice, no, porque yo soy el pastor, porque yo soy el líder, porque soy el consagrado, por eso y eso, tenés que hacer esto, aquello, lo otro, y lo tenés que hacer así, 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 asado, ¿no? Entonces dice, este apotegma no viene de Dios, sino viene del maligno. Sean siempre humildes, dice el texto bíblico, y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor, ¿no? Debemos aprender a mandar siempre, con súplica, con ruego, pidiendo siempre que sea Dios el que lo haga, ¿no? Y entonces habrá lindos resultados. Muy bien, hermanos. Termino entonces esta clase leyendo esta oración de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Que dice de la siguiente manera: reina en mí la oscuridad, pero en ti está la luz. Estoy solo, pero tú no me abandonas. Estoy desalentado, pero en ti está la ayuda. Estoy intranquilo, pero en ti está la paz. La amargura me domina, pero en ti está la paciencia. No comprendo tus caminos, pero tú conoces el camino recto para mí. Señor mío Jesucristo, tú fuiste pobre y desvalido, cautivo y abandonado como yo. Tú conoces todas las penalidades de los hombres. Tú sigues estando a mi lado cuando nadie me apoya. Tú no me olvidas, sino que me buscas. Tú quieres que yo te conozca y me convierta a ti. Señor, escucho tu llamamiento y te sigo. Ayúdame. Una hermosa historia del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que nos hace reflexionar la importancia que tiene Cristo para nosotros, el seguimiento que debemos tener para Él, ¿ok? Así que bueno, quiero decirles, hermanos, que esta semana estaré subiendo al foro una consigna que tiene que ver con ver dos películas. Dos películas. Una, hermanos, evidentemente es de un corte católico, ¿no es cierto? Pero salvando esas diferencias, quiero por favor que encuentren la espiritualidad en esa película, ¿no? Ya les estaré compartiendo las consignas. Se llama De Dioses y de Hombres. Estará el enlace para que ustedes lo puedan descargar tranquilamente. Y la otra será Agente de Gracia, que tiene que ver con la vida de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Entonces ustedes elegirán una de esas dos películas, verla, por favor, la tienen que mirar y después tienen que contestar las preguntas que yo les estaré planteando en el foro, ¿ok? Así que, bueno, son dos películas, una con un corte católico, diríamos, ¿no? La otra con el corte protestante evangélico, con Dietrich Bonhoeffer. Pero en la primera película, por favor, les pido una mente abierta, ¿no? Sin juzgar y tratando de separar lo que nosotros consideramos que es correcto. Pero es una película muy interesante que tiene que ver con todo esto que hemos hablado de la espiritualidad de los padres del desierto. Así es que, por favor, hagan esta actividad. Espero que les guste. La consigna va a ser elegir una de las dos películas para ver, pero si quieren ver las dos películas, está a su alcance. La verdad que traen un mensaje muy interesante. Quiero que lo vean con los ojos de la clase, con los ojos críticos,
sobre todo con ojos espirituales para poder extraer las mejores lecciones que nosotros podamos encontrar, ¿ok? Así que es muy probable que hoy, a más tardar mañana, estaré subiendo esta tarea en el foro para que la puedan llevar a cabo, ¿tá? Pues bien, hermanos, concluimos así nuestra clase. Deseo que Dios les bendiga mucho, que esto que hemos estado reflexionando, vamos 3 temas, uno que tiene que ver con el concepto de espiritualidad, que tiene que ver con la espiritualidad desde abajo, y ahora con la espiritualidad de los padres del desierto. Y en la próxima clase estaremos abordando la espiritualidad de Jesús. Ajá. Vamos a descubrir cuál fue la espiritualidad de Jesús y vamos a aprender un montón de cosas en relación a nuestro Señor. ¿Ok? Bueno, pues deseo que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les mando un gran abrazo. Disfruten este hermoso martes. Cuídense, hermanos. Bendiciones.